evento realizado en el marco de los festejos por el Día Mundial del Agua. Es una iniciativa de la Universidad Autónoma de Baja California para sumarse a los festejos que, con motivo de este 22 de marzo, convoca la Organización de las Naciones Unidas. Y me parece que la universidad atinadamente se suma a este esfuerzo, no solo con este ciclo de conferencias, sino con una campaña digital relativa a la temática de este año, que es valorar el agua. ¿Sí? Entonces, estas semanas se van a estar llevando a cabo distintos foros de discusión y de análisis en materia de agua, especialmente desde el punto de vista jurídico, pero tratando de abordar de manera integral los distintos aspectos relacionados a este vital líquido y que es tan importante y tan trascendente en la vida de una nación, de un país y de todo el mundo. Quisiera iniciar realizando algunos agradecimientos. El primero de ellos es al rector de esta universidad por dar el apoyo a la realización de este tipo de eventos, desde luego a la directora de la Facultad de Derecho, quien gustosamente apoyó esto, y a la maestra Marina, que me ha venido acompañando en la organización de todos estos foros. De manera particular, me gustaría agradecer a los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Quisiera iniciar por el presidente de la Asociación Nacional de Usuarios de Riego, Alejandro, quien además de considerarlo, bueno, a todos amigos personales, pero está iniciando prácticamente, bueno, casi iniciando su gestión al frente de esta importante asociación, ¿sí? Y que representa no solo los 85 distritos de riego organizados, sino que representa una de las voces más importantes de quienes tienen básicamente 3/4 partes del agua del país y que hacen un uso de ellas, haciendo todos los días un esfuerzo por mejorar. Muchas gracias por acompañarnos, Alejandro. Es un placer tenerte en este foro. También agradecer desde luego a nuestros amigos de la NUR. Está el director nacional de la organización, Galdino González, y diversos usuarios que se están conectando ahí desde la Ciudad de México. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Agradecer también la presencia del magistrado Rafael Hernández, otro gran amigo que no solo es magistrado, sino que es un incansable luchador de las causas sociales en materia de justicia social, y con quien hemos debatido profundamente en diversas ocasiones temas relacionados al agua, y que en esta ocasión aceptó también muy amablemente la invitación. Magistrado, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. En representación de nuestro amigo Arturo Palma, el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, se encuentra el director nacional de la ANEAS, nuestro amigo Hugo Rojas. Muchas gracias por acompañarnos también para hacer valer la otra de las voces más importantes en materia de agua, que es la de los organismos operadores, quienes cumplen la importantísima labor de llevar el agua potable a la casa de todos los mexicanos, independientemente del municipio de que se trate, de la figura, si es pública, privada, mixta, si es municipal, estatal, sin importar la figura de la administración pública que se utilice para este efecto, pero son las voces representadas en la ANEA quienes son encargadas de esta noble tarea. Muchas gracias, Hugo. Y finalmente, y no menos importante, me gustaría agradecer la presencia de el maestro Alejandro Pérez Carreón, también un gran amigo que ha sido compañero de diversas batallas jurídicas y ¿por qué no políticas a veces también? Y que es uno de los abogados postulantes a quien yo considero que son de los más conocedores en todo el país en materia de agua. Muchas gracias por acompañarnos, estimado maestro Pérez Carreón. Y bueno, sin más preámbulo, me gustaría explicar un poco la dinámica de este foro.
en este año 2021 ya estamos a nada de cumplir 3 décadas desde que la Organización de las Naciones Unidas decide iniciar esta celebración anual, ¿sí? Y cada año se elige una temática. La de este año comentábamos que es la de valorar el agua. Y valorar el agua implica reflexionar sobre su importancia, sobre lo que significa el agua en nuestras vidas, y la gran relación, la gran simbiosis que tenemos como seres humanos. No solo dependemos de ella porque sin ella no podríamos vivir, es así de sencillo, no podríamos vivir más allá de 96 horas sin tomar una gota de agua, pero también tiene una gran presencia en los ciclos económicos, en los fenómenos sociales y políticos y desde luego en la vida medioambiental de nuestro país. Sí, hay una cifra que me parece sumamente importante que leí hoy en la mañana en razón de la declaración de Bali, que ya también se firmó hace más de 15 años, pero que me hacía reflexionar sobre la importancia del agua, y es que para poder transformar el mundo en materia de agua y llevar infraestructura hidráulica a todos los rincones donde no se tiene hoy, se requiere tan solo el 1% del presupuesto que se dedica cada año al armamento y al tema de las guerras. Entonces, con el 1% del dinero que dedicamos como humanidad a la guerra, con el 1% podríamos transformar y hacer la revolución hídrica. Es un dato sumamente revelador que nos muestra dónde están las prioridades que tenemos como sociedad, como nación, como comunidad internacional, y tratar de hacer una pausa y reflexionar, repensar hacia dónde queremos ir. Hay muchos esfuerzos internacionales en la materia, todos ellos han sido valiosos. Sin embargo, creo que hoy, a 30 años, básicamente a 29 años de que inició el festejo del Día Mundial del Agua, deberíamos de pensar si los resultados son suficientes y qué podemos aportar para mejorar. En el marco nacional, y para dar entrada al foro, también en el año 92, coincidentemente, se publica la Ley de Aguas Nacionales, que marca un hito en la gestión del agua, unificando los esfuerzos institucionales que en ese momento estaban fragmentados en diversas instituciones. Una manejaba el agua agrícola, otra dependencia manejaba el agua urbana, y había otras más que veían el tema del turismo, playas limpias, la Secretaría de Salud. Bueno, había una fragmentación en la gestión del agua. Con la Ley de Aguas Nacionales se hace la integración para tratar de buscar un manejo de cuenca, un manejo integral. Se crea el régimen de concesiones, y me parece que ocurren varios fenómenos al tiempo de todo esto. Sí, platicando con el magistrado agrario, coincidíamos también en que se divide. Desde la ley del 92 se separa el agua de la tierra también, al darle una vida propia a través de una concesión, y eso también valdría la pena evaluarlo al cabo de 30 años, saber si fue la decisión correcta y poder replantear qué es lo que se tiene que mejorar. Y eso nos trae a este foro hoy en día para dar básicamente la palabra a los diferentes ponentes, que tendrán 5 minutos para hacer su explicación inicial y después poder entrar a los debates. Habría que replantear si básicamente casi 30 años de la Ley de Aguas Nacionales ha valido la pena este régimen de concesiones, si el planteamiento de darle un valor económico al agua, como lo hace la Ley de Aguas Nacionales, que buscaba darle al agua este matiz de un bien económico, de darle un valor, de crear un mercado del agua. De hecho, está en la exposición de motivos, crear un mercado del agua, y valdría la pena reflexionar acerca de esto, incluso si la capacidad institucional de la CONAGUA ha sido suficiente para cumplir con los objetivos que le impone la Ley de Aguas Nacionales a esta institución, y que no sé si hoy en día está respondiendo a todas esas obligaciones que tiene jurídicamente, y con las capacidades institucionales en recursos humanos y financieros tiene la capacidad de afrontarlas de manera adecuada. Empieza a cotizar el agua en la bolsa,
se vuelve ya un insumo importante para los commodities y ese es el panorama donde estamos hoy en día parados. En Europa básicamente se está dando reversa a mucho del movimiento que se había dado para privatizar el tema del agua en materia de agua potable. En Inglaterra están discutiendo esto y bueno, básicamente ese es el contexto en el que nos encontramos hoy en día. Y me gustaría con esta apertura darle el uso de la palabra a los ponentes, comenzando por el presidente de la ANUR y después hacia la ANEAS y para ir abriendo el debate. Entonces, mi estimado maestro Alejandro Salcedo, muchas gracias por acompañarnos. Le cedo el uso de la voz para que pueda hacer su exposición correspondiente. Tocayo, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, por supuesto, a quienes nos escuchan como audiencia y también a los compañeros panelistas. Por aquí comentaba que además de contento de compartir este panel, pues tengo dos tocayos aquí en la reunión, entonces con más razón, y es importante porque, bueno, más allá de los tocayos en serio, creo que es una mesa conformada por quienes entienden el tema que hoy vamos a tratar aquí. Entonces empezaría por felicitar, por supuesto, a la Universidad Autónoma de Baja California y en especial a la Facultad de Derecho por la realización de este encuentro nacional por el Día Mundial del Agua, que creo que lo describiste muy bien. ¿Sí se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Se escucha perfecto, gracias. Creo que lo abordabas muy bien, Alejandro, en el sentido de que tiene que ser una invitación a la reflexión. Iniciabas con una pregunta que creo que abre tema de manera muy interesante. ¿Qué significa para cada uno el agua? Bueno, como bien lo dijiste, mi nombre es Alejandro Salcedo Ruiz y me honro en presidir la Asociación Nacional de Usuarios de Riego. Somos para quien quizás no nos conozca, somos una asociación civil que reúne a todas las asociaciones y módulos de riego agrícolas del país, y nuestro fin es el de prestar servicios y apoyos para nuestros miembros y mejorar las condiciones, obviamente canalizar sus inquietudes, facilitar la administración, llevar a cabo gestiones ante las diferentes dependencias, por supuesto entre ellas Conagua, y ampliar la participación de nuestro sector en la vida hídrica de nuestro país, por supuesto. Saludo de nuevo al magistrado Rafael Hernández Gómez, rápidamente a Hugo Rojas, como dije, a mi tocayo Alejandro Pérez Carrión, a ti, por supuesto, tocayo también Alejandro Cervantes, y por si no se me pasa alguien, un saludo a todos los que nos escuchan. El tema que nos toca abordar es Ley de Aguas Nacionales y los proyectos de una nueva ley, hacia dónde debemos transitar. Y pensaba interesante regresarnos un poquito y meditar desde dónde partimos antes de pensar hacia dónde debemos de transitar. Desde dónde partimos, por qué se dio en un principio, bueno, en el caso que desde nuestra perspectiva, por qué se dio la transferencia de los distritos de riego a los usuarios, qué da, cuál es el espíritu de los esfuerzos de la creación de una nueva ley. Creo que son temas que vale la pena abordar para ponernos en contexto. Antes de eso, quisiera darles un dato que pues es nuestro porque nos sentimos generadores del dato, pero es un dato generado por SADER, y se lo leo textual. Dice: el campo no se detuvo durante 2020, fue una de las pocas industrias que tuvo un crecimiento, obviamente por las condiciones que ya todos conocemos
pues la mayoría de los sectores hemos sufrido, porque no por ese crecimiento hemos sido exentos de haber sufrido al transitar en algo de lo que todavía no salimos, pero que estamos convencidos que vamos a superar juntos muy pronto. Hubo un incremento de 2.1 millones de toneladas producidas en el 2020 con respecto al 2021, y de eso el 70% se debe a la agricultura, y de ese porcentaje, uno muy alto se debe, por supuesto, a la agricultura de riego, a la agricultura bajo riego. Eso creo que nos pone en contexto y nos lleva al principio de el campo no se detuvo. Bueno, no se detuvo, por supuesto, sin menospreciar las acciones de la parte gubernamental. La realidad es que el campo no se detuvo por los trabajadores del campo, por los agricultores, por los productores de alimento, y eso es algo que hay que tener en cuenta cuando hablamos del sector hidroagrícola. Me regresaría un poco y mencionamos por qué se dio la transferencia hace ya décadas de los distritos de riego, de tenerla el gobierno federal a ser administrada y operada por los usuarios. Pues se dio por una incapacidad del gobierno federal de hacerla en su momento, una incapacidad financiera más que nada, porque si bien ha habido y hay grandes técnicos de ese lado y de ambos lados, se vio necesaria esa participación conjunta, tanto en la inversión como en la operación. ¿Y qué es eso lo que motivó y lo que provocó que se diera la transferencia de los distritos, y que para nosotros ha sido un modelo como todos perfectible, pero exitoso? Ahora, ¿qué motiva una nueva ley de aguas? Pues la motiva el que se pueda garantizar el acceso al agua para su consumo humano, en primer lugar. Y algo que hemos repetido nosotros en los foros que hemos tenido oportunidad de participar es que, por supuesto, es algo que no solo estamos de acuerdo en ello, sino que hemos participado activamente en que así se dé a través de estas décadas. Pero también hay que recordar que el acceso humano al agua no se da por decreto. Por supuesto, requiere un marco legal que lo revista, pero no es algo que vaya a suceder porque se decretó y entonces ya el agua va a llegar a las comunidades donde hasta ahora no está llegando. Para que eso suceda se requiere inversión, y eso es algo que sin duda hay que contemplar en la nueva ley. Ahora entrando más de lleno en cuanto a la posición que mantenemos, y ahí nos preguntamos también si es que es necesario o si el garantizar el derecho al agua para su consumo humano requiere por fuerza una nueva ley, o si lo que se requiere es fortalecer la ley que actualmente tenemos, porque si bien sin duda tiene áreas de oportunidad para su fortalecimiento, pues la verdad es que lo que le ha faltado en una gran parte de los casos que ha causado situaciones es la aplicación de la propia ley, y no que no tenga el marco necesario. Entonces sería otra pregunta también si requerimos una nueva ley completamente, o si requerimos modernizar la que tenemos y reformar la parte del cuarto constitucional. En cualquiera de los casos, creemos que lo que debe de contener una nueva ley, sin entrar a una en específico que se haya presentado, que haya transitado o de las que se ha escuchado, creemos que una nueva ley debería de retomar lo aplicable en la Ley de Aguas Nacionales, es decir, en la legislación actual, y fortalecer los lineamientos para su cumplimiento. Es una ley que se puede enriquecer de la misma Ley de Aguas Nacionales
en lo que disponen los artículos 4 y 5 de la Constitución para garantizar el derecho humano al agua. Tiene que asegurar la preservación del recurso vital para lograr los objetivos de cada sector. Debe reconocer la importancia del agua del uso agrícola, derecho humano a la alimentación, y es algo que hemos también tratado de transmitir en cada oportunidad. Tan importante es el derecho humano al agua como el derecho humano a la alimentación. Aprovechemos para recordar que si bien con todo el crecimiento de 2.1 millones de toneladas del 2019 al 2020, estamos aún lejos de alcanzar nuestra anhelada autosuficiencia alimentaria, y que de darse, se va a dar de nuevo con un esfuerzo conjunto de los agricultores, de los productores de alimentos en general y por supuesto de los diferentes niveles de gobierno, y de nuevo para eso se requiere inversión, que nos lleva al próximo punto. Se debe garantizar la inversión del campo mexicano para lograr la soberanía alimentaria, y que a la vez eso generaría que se pueda disponer de volumen para otros usos. Se debe brindar certidumbre para invertir en la tecnificación hidroagrícola por parte de los usuarios, otorgando concesiones y las prórrogas de los mismos por periodos que garantizan el retorno a la inversión. Hablábamos de inversión. Acá aparece de nuevo el crecimiento que se ha dado en el sector, pues tendría que ser mucho más para que en base a esa inversión también se den condiciones para ampliar redes para donde no está llegando el agua para cualquiera de los usos, sobre todo el uso humano y también el uso doméstico. Entonces, volvemos al tema de la inversión. Tiene que ser una ley que permita regularizar los distritos de riego y o temporal tecnificado que no cuenten con decreto de creación o que su aprovechamiento ha crecido fuera del límite del territorio de origen. Permitir la inclusión de todos los usos sin vulnerar ninguno de ellos, y debe fortalecer las instituciones que tengan las atribuciones para garantizar el cumplimiento de la ley. En conjunto, estamos convencidos que hay una oportunidad de fortalecer el marco jurídico del agua en nuestro país, como convencidos estamos de que tiene que ser una ley, ya sea una nueva o una modificación a la que ahora tenemos, que fortalezca a los sectores y no una que los enfrente entre sí o una que los divida. La única manera de que el agua llegue a donde ahorita no está llegando es a través de la inversión de nuevo, y los usuarios de riego lo hemos estado haciendo y estamos dispuestos a seguirlo haciendo, y por supuesto una manera de reforzar eso es darle certidumbre a las inversiones, y la certidumbre como la conocemos se ha dado a través del sistema de concesiones que hasta ahorita tenemos vigente. Muy bien, muchas gracias. Para los que se incorporaron al final, si es que hay por ahí algún distraído, básicamente la voz de Alejandro Salcedo representa no solo a todos los distritos de riego del país, sino a los usuarios de básicamente 3/4 partes del agua en México. Y si no me equivoco, también los distritos de riego producen 3/4 partes de los alimentos, es decir, la eficiencia de la agricultura de riego es muy por encima de otro tipo de agricultura. Así que muchas gracias. Tenemos algunos datos importantes, pero vamos a continuar. Me gustaría ahora ceder el uso de la palabra a la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento. Se encuentra con nosotros el director nacional de la organización, el maestro Hugo Rojas. Maestro, muchas gracias, y me gustaría cederle el uso de la palabra para escuchar a la voz de los prestadores de los servicios de agua potable de este país.
Sí, bueno, ¿me escuchan? Bueno, Sí, muy bien. gracias. Pues agradecer antes que nada la invitación a la universidad, una invitación en particular a Alejandro por el acercamiento que hiciste a través de nosotros. Reciban un cordial saludo del ingeniero Arturo Palma, presidente de nuestra asociación, y también pues un saludo a todos los compañeros que me acompañan en el panel. Sin duda es un honor compartir estas palabras con todos ellos. Si me permites, puedo compartir una presentación para que sea un poquito más visible. Por aquí tenía una opción de compartir. Déjame Gracias. ver Sí, dónde. mira, hay una parte ahí donde dice compartir en tu lado derecho. Está el Ajá, chat, luego el foro. Hay un cuadrito con una flechita, le das clic ahí, dice compartir archivos, entonces arrastras el archivo al cuadrito que está ahí. ajá. Compartir contenido, sí. Compartir aplicación, pantalla. Veamos si ya me da la opción para. No es esa, ¿verdad? Ahí puedes, si quieres, puedes usar esa y poner la presentación en tu pantalla. Ok. Es igual. A ver, ustedes díganme si ya la pueden ver. Sí, Sí, se ¿Sí? mira muy así es. Es Ok, correcto. Se bueno, ve bien. gracias. Pues miren, rápidamente, para tampoco usar el tiempo, en México se pueden contar con escasos dedos de la mano las experiencias de éxito que han tenido algunos municipios en la operación y en la prestación de un servicio de calidad. Tú bien lo mencionabas, hay un antecedente importante que es el otorgamiento de la prestación del servicio a los municipios, una modificación constitucional que se da al artículo 115 y el cual, bueno, forma parte de la gestión, del modelo de gestión que actualmente nos encontramos en México. El tema para nosotros en el tema de la ley, pues bueno, primero lo primordial era discutir los alcances del derecho humano al agua, que precisamente mandata el artículo tercero constitucional, el artículo cuarto constitucional en el tercer párrafo, donde pues se mencionaba que teníamos que cumplir con la promulgación de una ley general de aguas que precisamente pudiera establecer esto. Entonces, el 8 de febrero de 2012, en este tercer transitorio, pues se nos mandata, ¿no? Entonces, ahorita de entrada, pues ya llevamos 9 años de retraso y la verdad es que este retraso, pues también se ve, es más claro, pues precisamente en el fracaso del modelo de gestión, al menos en la prestación de servicios de agua y saneamiento a los municipios, que es la razón de ser de la ANEAS. ¿Qué objetivos para nosotros es básico que deba de contemplar una ley general? Pues establecer las reglas, derechos y obligaciones de las instituciones y de los tres órdenes de gobierno, pero así también como de la sociedad, las personas físicas y morales, qué papel juegan en un tema tan importante como es precisamente el valor del agua. Otorgar facultades y límites a las autoridades para el manejo de un recurso que para el caso de muchas zonas de nuestro país es limitado y cada vez más escaso. Que toda la población tenga acceso al agua en calidad y cantidad que requieran para la satisfacción de sus necesidades, para impulsar e incrementar la actividad económica y con ello el crecimiento y el desarrollo económico, pero así también como de prevenir desastres naturales, inundaciones y sequías. Establecer mecanismos de una efectiva participación ciudadana sin que deje de mantenerse la rectoría de la Federación, los estados y municipios, ya que se trata de un tema de responsabilidad del Estado mexicano, de acuerdo al artículo cuarto constitucional. Y finalmente, escuchar a todos, evitando la imposición unilateral de tesis o ideologías que rompan el equilibrio entre lo deseable y lo posible. Esta ley general pues se supone que tendría que cumplir con dos temas importantes. Por un lado, lo ya platicamos, el artículo cuarto constitucional, que tiene que ver con bajas coberturas de los servicios, mala calidad de los servicios, en donde el 90% de los casos se dan en colonias populares, falta de claridad en las responsabilidades de cada orden de gobierno, inversiones en infraestructura decrecientes muy por debajo de las necesidades y una politización de las decisiones que han llevado a falta de continuidad, falta de profesionalización y organismos sin capacidad técnica adecuada ni financiera. Además de la falta de claridad de los mecanismos mediante los cuales se va a cumplir con el derecho humano al agua. Y por otro lado, regular también y resolver lo que dice el artículo 115, es decir, establecer los mecanismos de aseguramiento de calidad en la prestación del servicio, reglamentar la posible discrepancia entre la responsabilidad municipal y la responsabilidad del Estado mexicano, es decir, la discrepancia del cuarto respecto al 115, la viabilidad financiera de los municipios para garantizar la prestación de los servicios en el ámbito de su competencia y fijar mecanismos de participación regional desde el punto de vista de acuíferos o de cuencas.
¿Qué debe de incluirse para nosotros importante en una ley que contemple el derecho humano al agua? Pues la disponibilidad del recurso, la calidad que se deberá de otorgar a los hogares y a las empresas y comercios, la accesibilidad física y económica, que eso es como se desprende este tema, la no discriminación, el acceso a la información. Y además un tema importante que para nosotros hoy por hoy está complicando muchísimo las cosas y nos tiene realmente preocupados y ocupados, es la creación de un sistema financiero del agua, es decir, describir los qué, quiénes de un sistema financiero que hagan viable precisamente la sostenibilidad financiera de los que están encargados de prestar tal vez el derecho humano más tangible y más importante, más transversal como es el agua. Este día nos debe de llevar para reflexionar precisamente esto. Pero ¿cómo hacer esto cuando hemos tenido presupuestos a la baja de manera importante en los presupuestos federales? El presupuesto federal ha tenido una reducción del 40% para toda la Comisión Nacional del Agua, pero esta reducción ha sido en cuanto a la inversión pública federal, es decir, los proyectos que se financian directamente por la Conagua, han tenido una disminución también del 51% respecto al 2008, que ha sido el mejor año en los últimos años. Pero también en el programa que más subsidios y apoyos tiene a los organismos operadores del país, el cual ha tenido una reducción del 83.4% desde el año 2016 y que en términos reales, en términos constantes, esta reducción todavía es mucho más dramática, llegando casi al 90%. Entonces, pues bueno, en resumen, no basta la visión de la academia, no basta la visión desde el punto de vista ingenieril, hay que ver la gestión, hay que ver el modelo, hay que ver la operación. De nada sirve una ley promulgada si no es aplicable en la realidad. La ley actual que tenemos tiene muchas cosas buenas que, sin embargo, aún son letra muerta. Crear otra ley completamente nueva, también pensando que solamente por decretarla vamos a arreglar las cosas, pues no es real. Hay que fortalecer a la Comisión Nacional del Agua como cabeza de sector nacional para que lleve a cabo una adecuada gestión del agua, incentivos rumbo a la implementación de los principios de economía circular. No va a haber otra cuestión. La economía circular y el reuso van a ser fundamentales. No tenemos más agua, vamos utilizando la que ya tenemos. Incluir supuestos de atención en caso de emergencias sanitarias como la que vivimos en el año 2020 y que no estábamos preparados para enfrentar una pandemia como la enfrentamos. Y sin embargo, mi reconocimiento total a los organismos operadores que siguieron prestando, a pesar de todas las condiciones adversas, siguieron prestando el servicio a los hogares para que pudieran mantener las condiciones de higiene, siguieron prestando los servicios a los hospitales que atendieron a nuestros enfermos y a toda la rama productiva, a pesar de que se vieron mermadas muchas de las actividades económicas. Entonces, pues no me resta más que agradecer, dejo estas consideraciones y pues me quedo en espera de algún comentario en particular. Muchas gracias, maestro. Y es bastante válido esta reflexión que tú haces. Vale la pena realmente platicar de una nueva ley cuando la que tenemos en este momento no se está cumpliendo a cabalidad, sobre todo respecto al tema de los presupuestos, esta deficiencia tal vez en la planeación de política pública que no ha acompañado a la ley. A lo mejor el problema no es de la ley, sino de la instrumentación de la política pública y de cómo se aplica, se evalúa y cómo se va replanteando. Pero es bastante interesante. Me gustaría regresar contigo en la segunda ronda para esto, pero continuar por ahora con este primer planteamiento, y es por eso que le daré el uso de la palabra a un gran amigo, a un excelente jurista, pero sobre todo a una persona que tiene un matiz social en su pensamiento muy arraigado y que es un luchador, es un líder social, aun cuando es magistrado. Me parece que su impartición de justicia siempre tiene la justicia social al momento de firmar sus sentencias. Magistrado Rafael Hernández, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Es un placer tenerlo en este foro. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Se me oye? ¿Sí me oyen? Muy bien, magistrado. Muy bien, muchas gracias. Pues agradecer la presencia por esta vía de cada uno de ustedes y estoy escuchando las opiniones muy enriquecedoras de cada ponente y creo que en este día del marco o bajo el marco del Día Mundial del Agua, yo quiero agradecer muy profundamente a la UABC
a la Facultad de Derecho y a ti, mi querido doctor Alejandro Cervantes, por invitarnos a este Encuentro Nacional del Agua. Yo creo que el agua es la esencia de la vida, como has comentado, se ha comentado aquí. El agua potable es indispensable para la vida y especialmente para la salud. Pero aquí donde estamos, este tema que ha sido tan analizado, tan complicado, lo pudimos plantear como Estado, como país, en el artículo 4 de la Constitución, cuando dice: toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho. Estoy repitiendo, el Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Basado en este principio es que yo planteo que el agua no solamente es un líquido vital para la vida, es también una herramienta fundamental para la gobernanza, para la gobernabilidad del país, de las zonas. Veamos un ejemplo: una comunidad, un ejido, un poblado, una ciudad que se quede unos días sin agua, se arma un desastre, una revolución. El agua es tan indispensable. Y lo vemos en la Ciudad de México, que el propio Estado tiene que buscar diversas vías, medios, y es donde el agua se transforma en lo que verdaderamente a partir del 92 se hizo, una mercancía. Y como mercancía, obviamente está en la especulación, y lo vemos en algunas colonias: cuánto vale una pipa, cuánto vale una cubeta, un tanque. O sea, ese es el gran problema cuando el Estado prescinde, cuando el Estado concesiona la responsabilidad. Por eso creo firmemente que para cumplir la responsabilidad que el Estado mexicano ha planteado al gobierno mismo en el cuarto constitucional, no puede el Estado no puede prescindir de su responsabilidad. En consecuencia, considero que se debe hacer una ley en donde nuevamente se retome el Estado la responsabilidad de el agua, de tener, de distribuir, de controlar, de repartir el agua como tal, porque vuelvo a repetir, no solamente es gobernabilidad, es también seguridad nacional. ¿Cómo lo planteo? Se puede hacer. Si lo hacemos con el petróleo, si lo hacemos con la energía eléctrica, yo creo que un procedimiento podría ser parecido al generar una empresa productiva del Estado que pueda distribuir el agua. ¿Cómo puede apoyarse? Mediante las contralorías sociales que formen la ciudadanía, porque hoy vemos que el mismo fenómeno que estábamos observando en la ley anterior, cuando estaban los distritos de riego, es el mismo fenómeno que en muchos lugares se está ocasionando, porque el agua hoy se transformó en una mercancía. Y lo vemos, miren ustedes, bien se dice, 360 días dio el artículo 3º transitorio, mandató para emitir la Ley General de Aguas. Ya llevamos 9 años, se dice. Se venció el 3 de febrero del 2013. No se ha podido. Se ha intentado. La Cámara de Diputados hizo 22 foros regionales para
rumbo a la construcción de una nueva ley general de aguas. La Comisión Nacional del Agua hizo entre 2019 y 2020 foros de disertaciones sobre el derecho humano al agua para la construcción de una ley general incluyente y que pueda cumplirse con el mandato constitucional del artículo 4. Todas estas iniciativas tienen diversas características, pero vimos en general las iniciativas tienen Magistrado, se dejó de escuchar, no sé si puede cerrar y reabrir su micrófono. Para continuar, mientras contacto por otro medio al magistrado y explicarle cómo entrar y cómo volver a conectarse, me gustaría darle la bienvenida a Pérez Carreón a este foro. Es un abogado, gran amigo, conocedor realmente de las aguas, del tema de las aguas nacionales desde el punto de vista jurídico, una gran trayectoria en el sector público y ahora en el sector privado como presidente de H3O. Alejandro Pérez, ¿cómo estás? Bienvenido, tocayo, te doy la bienvenida a este foro, es un gusto tenerte aquí. Estimado doctor Cervantes, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos, buenas tardes a mis compañeros panelistas, muchos de ellos amigos de grandes batallas, mi querido Alex Salcedo, magistrado Hernández, maestro Hugo Rojas, un placer poder estar aquí con ustedes. También un saludo a todos los que nos escuchan vía remota y están aquí conectados en esta sesión, interesante sesión convocada por la Universidad Autónoma de Baja California, a quien también agradezco la invitación. Sin lugar a dudas, el tema que hoy nos tiene o nos ocupa en este panel es uno de los temas de mayor trascendencia en los últimos años. Me permitiría señalar que no nada más o no a raíz de la reforma constitucional en 2012, sino que ya tenía algún tiempo dándose vueltas al tema del mejoramiento o un nuevo modelo del marco legal, del marco jurídico en materia hídrica. Evidentemente, sí, bueno. Te escuchamos, magistrado, creo que ya te escuchamos, ya lo volvimos a perder. Disculpa la interrupción, mi estimado maestro Pérez. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Continuando con el planteamiento que les comentaba, evidentemente la reforma constitucional viene a detonar o a traer a colación nuevamente la idea de una nueva reforma al marco legal en materia de aguas. Y no solo en materia de aguas nacionales, como lo establece el artículo 27 constitucional, sino ya pone sobre la mesa el tema del derecho humano al agua. Yo iniciaría aquí los compañeros panelistas que han expuesto de manera muy clara diversos puntos de vista en torno a esta circunstancia. Yo abriría mi participación primero haciendo una pregunta, una reflexión respecto a si es necesario hoy, olvidémonos
del artículo 3º transitorio de la reforma constitucional, donde se obliga o mandata al Congreso de la Unión a emitir una ley general de aguas. Si no tuviéramos esa disposición, hoy necesitaríamos reformar o mejorar el marco legal, el marco jurídico, incluso el modelo de gestión de las aguas, y yo creo que sí. La respuesta, por lo menos para un servidor, es sí. Indudablemente se requiere una mejora al marco legal, se requiere repensar muchas de las cosas que hoy tenemos como un marco legal, más allá de la emisión o no de una ley general de aguas, que como bien lo han señalado aquí, particularmente el maestro Hugo Rojas, el maestro Salcedo, no vamos a darle cumplimiento al derecho humano al agua por decreto. No, todos aquellos que estamos inmersos en el mundo del agua, sabemos que una ley es uno de los vehículos que tenemos para cumplir ciertas finalidades, en este caso el derecho humano al agua, pero es uno de los vehículos. La ley por sí sola no nos va a hacer estar en un cumplimiento, como falsamente se ha hecho creer, o como falsamente he escuchado yo en algunos foros. Se requiere de una reconceptualización total del modelo, no nada más de la emisión de una ley. ¿Y a qué me refiero con una reconceptualización del modelo? Tenemos que repensar si el 115 constitucional funciona, si no funciona. El maestro Hugo Rojas ya nos daba por ahí algún antecedente. Tenemos que repensar si lo modificamos, si le damos mayor participación a las entidades federativas, ¿no? Hoy tenemos un modelo constitucional en donde la federación administra las aguas nacionales, el municipio es el encargado de la prestación del servicio, y la entidad federativa se queda por ahí perdida, ¿no? En cuanto a los alcances, responsabilidades y facultades, ¿no? Entonces, yo voy más allá del planteamiento simple y sencillamente de la emisión de una nueva ley general. Yo creo que sí es necesario replantear muchas de las cosas que hoy tenemos como modelo de gestión, como marco jurídico. Sin hacer alusión particular a alguno de los proyectos o de las iniciativas que hoy tiene la legislatura en su cancha, me gustaría, yo también comparto la idea de que hay cosas que han funcionado bien, y esas cosas que han funcionado bien, tenemos que no solo conservarlas, sino tratar de mejorarlas. El régimen concesional, doctor Cervantes, tú hacías la intervención al principio de este foro. Me parece que el régimen concesional funciona en la medida en la que da y brinda certeza jurídica a alguien para el uso, aprovechamiento o explotación, funciona en la medida en la que le permite al Estado tener una rectoría. Sin embargo, el Estado ha sido rebasado. ¿En qué? En la revisión de esas concesiones. Hoy tenemos agua de papel. ¿Por qué? Porque ha sido totalmente rebasada la capacidad institucional, no solo de la Conagua, sino de las diversas autoridades que intervienen. Entonces también repensemos en eso. El magistrado, antes de que se cortara la comunicación, señalaba que el Estado tiene de frente una gran responsabilidad, y es cierto. Y yo creo que esa gran responsabilidad que tiene el Estado entendido en su conjunto, no nada más como una parte del Poder Ejecutivo. El Estado lo conforma el Poder Ejecutivo, el Estado lo conforma el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Son corresponsables en el cumplimiento y en garantizar el cumplimiento del derecho humano al agua, pero empecemos por transformar o ver cómo le damos mayores herramientas a las instituciones, cómo le damos mayores herramientas a los poderes de la Unión, cómo desde la óptica del legislativo se pueden aportar elementos para el cumplimiento del derecho humano al agua a través de los presupuestos, cómo los criterios judiciales o de los órganos jurisdiccionales coadyuvan también a la tutela de este derecho humano al agua. Y yo nos damos cuenta que si bien es cierto no se ha emitido la Ley General de Aguas, tampoco podemos hablar de que no se ha tutelado el derecho humano al agua. Por ahí tenemos precedentes importantes del Poder Judicial, en donde ya ha habido algunos esbozos de este cumplimiento del derecho humano al agua.
Entonces, yo dejaré hasta aquí la reflexión para no abusar del tiempo. Me parece importante repensar y reconceptualizar este modelo y transitar hacia una nueva legislación que atienda a las particularidades y a las exigencias del hoy en día. Evidentemente, la Ley de Aguas Nacionales, emitida en el año de 1992, no conceptualizaba las condiciones hidrológicas o hídricas que hoy tenemos. Entonces, empecemos por evaluar qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no ha funcionado, y veamos en su entorno, en su totalidad, si el modelo de gestión ha funcionado, y repensemos ese modelo de gestión no solo a través de una ley, sino en su totalidad. Hasta aquí dejaría mi intervención. Muchas gracias, Ernesto Pérez Carreón. Es realmente interesante parte de lo que dices, de repensar si efectivamente la falla principal está en la aplicación de la ley o más bien se traduce en fallas en la instrumentación de la política pública y cómo pensar el modelo de gestión, cómo se aplica y sobre todo la responsabilidad de los tres órganos del Estado para cumplir con este gran fracaso. Tú dices, olvidémonos un poco de este tercer artículo transitorio de la reforma constitucional al cuarto. Yo diría, pues no hay que olvidarlo, porque han pasado 3 legislaturas, básicamente han pasado ya casi 10 años, o sea, estamos casi por cumplir la década, de deuda que tiene el Congreso de la Unión para cumplir con la obligación que ellos mismos se impusieron, ¿no? De emitir una ley general de aguas que vendría a complementar la reforma constitucional del derecho humano al agua. Entonces, yo diría, bueno, podemos platicar, pero no hay que olvidarlo, porque al final se debe reflexionar si el Congreso de la Unión ha quedado a deber, me parece que sí, y cómo poder complementarlo. Parece que nuestro amigo, el magistrado Rafael, sigue teniendo problemas. Ya estaba conectado, pero parece que volvió a salir. Entonces, para continuar con la discusión, me gustaría retomar algunas de las participaciones que se fueron dando, ¿no? Y preguntar, por ejemplo, ya está de nuevo con nosotros, magistrado, si puede complementar la participación que quedó inconclusa. Bienvenido nuevamente. ¿Me oyen? ¿Me oyen? Sí, ¿Sí me oyen? Sí, me oyen bien? Bueno, muy bien. Bueno, el resumen que yo tengo es que las iniciativas vigentes parten de la visión, porque estaban analizando las 3 iniciativas que hay y la importancia de que preguntan aquí los panelistas si hay la importancia de una nueva ley. Yo considero que sí, pero analizando estas 3 iniciativas, parten de una visión de que el único uso prioritario del agua es el derecho humano y la agricultura dedicada a la seguridad alimentaria. Los usos industriales y de servicios son revocables a consideración de un grupo de ciudadanos que no serán elegidos por la población, ni dependerán del Poder Ejecutivo Federal, ni serán aprobados por el Senado. Además, desestiman el hecho comprobado de que la falta de agua para uso doméstico se debe muchas veces a fallas de gestión más que a la ausencia de un volumen de agua. También otros aspectos de inconstitucionalidad que podemos observar, las múltiples normas que se repiten constantemente, traslape de funciones y excesivas referencias a autoridades competentes sin identificarlas, invasiones de atribuciones, normas vagas e imprecisas en términos de promoverán, desarrollarán, deberán, verificarán y fomentarán, sin explicitar exactamente quiénes deberán hacer qué y qué sanciones habrá en caso de incumplimiento. Y se anula o restringe a la Conagua a tal grado que prácticamente no puede hacer nada sin la aprobación, acuerdo o supervisión del Consejo Nacional de Aguas y Cuencas y los consejos regionales de cuenca. Hacen referencia a sus territorios cuando la única autoridad mexicana que tiene territorio es el municipio. En particular,
pues es preocupante que se propongan que los consejos regionales de cuencas sean autoridades autónomas, tengan jurisdicción territorial, sean destinatarios del presupuesto de egresos de la federación, tengan atribuciones económico-coactivas y no rindan cuentas ante nadie. De tal modo que yo creo que bajo este marco del Día Mundial es importante manifestar ahora sí, la importancia, valga la redundancia, que tiene el agua y que debe ser garantizado a todos los mexicanos en esta condición. Ese es un comentario y que creo que debemos volver a reunir el binomio agua y tierra que hace mucho tiempo se rompió. Buenas tardes. Gracias. Ahí dejo mi conclusión, Alejandro. Muchas gracias, magistrado. Creo que es bastante interesante esto que comenta de volver a fusionar este binomio de agua y tierra que se parece divorciado a través del régimen de concesiones, donde puede haber agua, tierra sin agua y agua sin tierra, aunque bueno, eso de agua sin tierra pudiera ser que no por el régimen de concesiones, pero en la práctica sí sucede, ¿no? Derechos de riego que circulan como placas de taxi un poco, y por eso me gustaría regresar a la participación de nuestro amigo Alejandro Salcedo para preguntarle y poder iniciar ya el debate. Hago una pregunta general para todos los panelistas. Primero le daría el uso de la voz a Alejandro Salcedo y después a los demás si alguien más quiere contribuir en la respuesta o replicar la respuesta de él. Pero me gustaría, Alejandro, preguntarte si realmente a 30 años ha sido exitosa la política pública que se implementa a través de la Ley de Aguas Nacionales para transferir la infraestructura hidráulica a los distritos de riego organizados, a los usuarios de riego organizados. Se les transfiere la infraestructura y básicamente esto ha generado mucha polémica en muchos aspectos de cómo si la CONAGUA está regulando suficientemente a estas organizaciones de usuarios, si realmente la rectoría de la administración del agua no se ha cedido también a los particulares a través de los distritos de riego. Incluso hay algunas de las iniciativas o algunos de los actores importantes que han platicado el tema de que deberían desaparecer los distritos y el Estado recuperar la rectoría de ellos. Me gustaría escuchar qué opina el presidente de la ANU respecto de estas circunstancias. Claro, maestro Cervantes, con mucho gusto y muy interesantes todas las participaciones. La verdad es que es importante ver los puntos de vista. Antes que necesario, creo que la transferencia de los distritos, antes que exitoso, la transferencia de los distritos fue necesaria por las condiciones en las que estaban antes de su transferencia y en consecuencia, pues las condiciones en las que se recibieron. Exitosa, y tomo las palabras de alguno de los compañeros panelistas. Quizá perfecto no, difícilmente algún modelo lo es, pero creo que ha sido exitoso, creemos que ha sido exitoso, que se puede mejorar, seguramente sí. Entonces completamente de acuerdo, y no nomás en el sistema de concesiones, sino como ley, completamente de acuerdo en que el marco legal tiene áreas de mejora, completamente de acuerdo que al hacer estas áreas de mejora es completamente necesario, es muy importante fortalecer a la Comisión Nacional del Agua como cabeza de sector, como bien se dijo por acá. Ahora, contrastado con un esquema en donde la federación maneje completamente esto, y digo, tomo un ejemplo del magistrado en donde decía como
como la energía eléctrica, pues bueno, a mí me daría algo de miedo pensar en que, en que quizá creamos que la energía eléctrica, como un ejemplo, sí está llegando a todos los lugares donde no debe de llegar. Y de hecho, los lugares alejados a los que llega, pues es por inversión de los particulares. Pero bueno, sé que fue un ejemplo más que una alusión. Entonces, en ese sentido, y quisiera apoyarme de una gráfica que debemos de tener por allá, ese es el histórico desde el 2007 hasta acá de inversión pública federal en infraestructura hidroagrícola. Entonces, pensar en que el Estado debe de controlar el agua en todos sentidos, pues quizá deberíamos antes pensar en que el Estado tendrá que estar en condiciones de hacerlo. No lo estaba cuando se dio la transferencia, eso se dio, y ciertamente las condiciones de inversión ahorita demuestran que no se está acercando a estarlo, que se requiere reforzar eh, en la ley o en la aplicación, una nueva ley o en la aplicación de la que existe, reforzar las capacidades que tiene el gobierno federal a través principalmente de la Comisión Nacional del Agua de ejercer la ley como tal, definitivamente, pero creo que esta gráfica nos deja claro que está lejos de tener la capacidad de prescindir del acompañamiento e inversión de los usuarios de riego, hablando de la parte hidroagrícola, y no sé, maestro Cervantes, si te contesto, o más bien si dejé algo fuera de lo que me preguntabas. No, no, es muy atinada tu respuesta. Sí, es decir, desde el punto de vista de los usuarios, ha sido exitosa esta transferencia de infraestructura hidráulica. Incluso el magistrado Rafael, entendía yo de su participación que tenía esta inquietud de que si el Estado transfería esta infraestructura, básicamente con ella transfería también de facto la rectoría en el manejo de las aguas nacionales que tiene el Estado. No sé si me equivoco, magistrado. Así es. Yo creo que mi preocupación es en ese sentido. El Estado no puede prescindir de la rectoría porque es un bien nacional, porque es gobernabilidad, porque es seguridad nacional. No puede prescindir y dejar en particulares, en manos de particulares, esta responsabilidad. Es decir, la sociedad puede eh, participar, pero es responsabilidad exclusiva o debe ser responsabilidad exclusiva, aunque utilice organismos. Por eso yo planteaba otros órganos autónomos o empresas productivas del Estado como tal. Ese era el comentario. Y bueno, que en la práctica tal vez no se da, bueno, esta colaboración de los usuarios de riego organizados no solo se da para la administración, sino realmente también se da en la parte de la infraestructura, ¿no? Vemos ahí, han aportado más de 40,000 millones en los últimos 14 años en materia de infraestructura, tal vez un poco, no sé si supliendo la función del Estado, aunque digo, no es tanto supliendo, pero sí coadyuvando muy proactivamente, no sé qué opinen. Sí, bueno, si me permiten. Sí, claro, adelante. Bueno, en el caso de la prestación de los servicios urbanos, digamos, de agua, lo que ha pasado es que efectivamente creo que de parte del gobierno federal, al hacerlo municipal, pues entonces, para decirlo de una manera elegante, se lavaron las manos con mucho de esta responsabilidad
dejaron en el orden de gobierno con menor capacidades institucionales, y no me refiero a todos, por supuesto, tenemos municipios muy fuertes a nivel nacional. Sin embargo, pues yo pienso en los 500 y tantos municipios de Oaxaca, en los otros 120 municipios que no son Guadalajara, que no es Zapopan, que no es Puerto Vallarta, en Jalisco, y a la cual se le dio toda la responsabilidad. Obviamente sé que no es obviamente solo no debería de ser una responsabilidad de la federación. Sin embargo, tenemos otro aspecto que no se ha tal vez platicado tanto en esta charla, que es la que tiene que ver con las tarifas que cobran a los usuarios por los servicios de agua y saneamiento. Es decir, hasta dónde se debería de cobrar, quién debería de pagar los subsidios, quién los debería de cubrir, las transferencias en caso de no cubrir el costo de producción. Les doy un dato, simplemente hoy por hoy, el costo de un metro cúbico para llevar un metro cúbico de agua a los hogares en México anda alrededor de los 20 pesos por metro cúbico. Y sin embargo, los organismos operadores no son capaces de cobrar más allá de 4 pesos. Entonces estamos hablando de un déficit de 16 pesos que no se cubre bajo ninguna circunstancia. Ni la cubre el ayuntamiento, ni la cubre el Estado, ni la cubre la federación. O sea, esto es parte de lo que sí considero que deberíamos de ponernos de acuerdo entre todos. O sea, ¿quién va a pagar esa parte? O sea, si lo vamos a hacer a través de los subsidios cruzados, cobrando a los comercios, a las industrias, y con eso se hace, bueno, que nos permitan cubrir esa parte. Pero sin embargo, ha habido algunas propuestas en algunas leyes desde el año 2012, donde dicen que los gobiernos operadores no deberían de dar el servicio a las industrias, a los comercios, mientras no se garantice el agua a los hogares. Pero entonces, ¿de qué manera se cubrirían los costos subsidiados que tienen los sectores domésticos a nivel nacional? Si no va a ser ese el modelo, bueno, que nos digan quién nos va a transferir. Nos transferirán los ayuntamientos, nos transferirán los estados, nos transferirá la federación para cubrir esa diferencia de costo. Pues también que nos lo digan, pero digamos, en términos generales, pues realmente no vemos que nos pongamos de acuerdo en efectivamente cuál es la responsabilidad de cada orden de gobierno y de la sociedad de misma también, porque la verdad hay que decirlo también, la sociedad incumplimos cuando nos rehusamos a pagar el recibo de agua, cuando decimos que el agua no debería de cobrarse, cuando decimos que el agua no tiene por qué ser el monto que nos cobran, pero sí estamos dispuestos a pagar otros servicios que no son tan primordiales para la vida, ¿no? Entonces, básicamente, solo quería poner eso en contexto. Mi estimado Hugo, y además escuché alguna vez del gran gurú Emiliano Rodríguez, ¿no? Decir que cuando él estaba ahí, de repente le decían, oye, no le cobres el agua, y dice, con gusto no se la cobro, pero ¿quién la va a pagar? Porque al final el costo se genera. Entonces es un poco donde se contrasta la visión, digamos, social con la realidad de decir, ok, sí está bien la parte de los subsidios, sí está bien la parte de ayudar a los desprotegidos, pero ¿quién cubre esos costos que finalmente se generan, ¿no? Son de energía eléctrica, de infraestructura, de extracción, potabilización, conducción, entrega y luego la recolección, los colectores, el drenaje y el tratamiento final para la disposición final. Alguien tiene que pagarlo. Es correcto, Alejandro. Y si me permites una anotación rapidísima, alguien comentó que parecía que los gobiernos operadores nos habían caído las 7 plagas en las últimas décadas. No solamente no se permitieron los ajustes de las tarifas a los servicios, sino se incrementan las tarifas, por ejemplo, de energía eléctrica al 100% para los organismos operadores. Con la última reforma a la estructura tarifaria de la Comisión Federal de Electricidad, los usuarios, los sistemas de agua en el país, pasamos de ser usuarios de un bien público a ser usuarios industriales, imagínate. Y luego después tenemos una reducción presupuestal, y luego se nos viene la pandemia y hay otra reducción en el pago de las tarifas por la disminución de la actividad económica, y luego se nos viene un incremento de la demanda también de los hogares mexicanos para cubrir las cuestiones de higiene, y luego los políticos mencionando que no hay que pagarlo porque, pues, porque van a ayudar, pero sin embargo nunca les dan esa opción de decir con qué van a seguir operando. Es decir, la verdad es que hoy por hoy creo que los sistemas de agua potable a las ciudades funcionan como un verdadero milagro. Y si no se hace algo muy pronto,
pues obviamente esto va a ser insostenible y ya está ocurriendo, hay municipios, hay organismos operadores en los cuales han dejado, por ejemplo, de tratar las aguas residuales porque no tienen con qué pagar los costos de tratamiento. Prefieren dar el agua a tratarla, pero eso es un círculo que tarde o temprano nos va a golpear. El agua que contaminemos es un agua que no vamos a poder usar el día de mañana para darle agua a las ciudades. Entonces, es un tema muy preocupante y urge que ya nos pongamos de acuerdo. Y uno de los fracasos de política pública del gobierno federal, desde mi personal punto de vista, respecto al impulso del tratamiento en nuestro país, es que se dedicó el gobierno federal a ayudarle a los municipios a construir plantas de tratamiento, pero nunca se pensó en complementar cómo se iba a pagar el funcionamiento de esa infraestructura. Es decir, el gobierno federal llega, construye la planta y le da las llaves al organismo operador y se va. Y el organismo operador, bueno, pues festeja, gracias, ya está aquí la planta, pero ahora ¿cómo la pago? No está cerrado ese círculo financiero en esa participación que decías tú del sistema financiero, ¿no? ¿Cuál debería ser el nuevo planteamiento, Hugo, en este sentido? Efectivamente, los municipios ya no quieren plantas de tratamiento, Alejandro, porque es un costo que ellos no son capaces de absorber. Esto nos lleva a repensar el artículo 115. O sea, ¿de verdad necesitamos tener 2.500 organismos operadores en el país? ¿Y qué hay de las economías de escala? Hay municipios en los cuales tiene 200 personas de población. O sea, yo no sé de un municipio con 200 personas que sea capaz de cubrir los costos del ciclo urbano completo del agua, y más cuando tenemos un porcentaje alto de municipios en el país donde más del 90% de la población es pobre. Entonces, ¿a quién le vas a cobrar? Entonces, tenemos que repensar el modelo. No, las entidades federativas no se pueden abstraer de esta responsabilidad. Si un municipio no es capaz, que exista un órgano regulador estatal que supervise que se cumpla con el derecho humano al agua, y si no, que se absorba. Si la entidad federativa no es capaz, que la federación tenga un órgano regulador que verifique que se puede cumplir con el derecho humano al agua, y si no se puede, que se absorba. Pero no se le puede seguir pidiendo cosas a un organismo operador que no tiene con qué hacerlo. O sea, entendemos el derecho humano al agua, entendemos las diferentes tesis que se han dictado en términos de no cortar, de no restringir, pero para muchos de los organismos operadores es la única forma que tienen a veces para hacerse llegar de una tarifa, para hacerse llegar de un pago que les permita seguir manteniendo. Pero si no se les da la opción de con qué tener los recursos suficientes para pagarlo, pues no va a ser. Entonces, es el modelo que planteamos, un regulador, Alejandro, un regulador efectivo, y que finalmente en un tema tan importante como es pues si los municipios no pueden, pues entonces alguien tendrá que hacerse cargo. Si tenemos que modificar el artículo 115, pues tampoco tengamos miedo de hacerlo. Es momento de hacerlo, o sea, no tenemos por qué seguir manteniendo algo que no funciona. Entonces, pues básicamente es algo que nosotros hemos visto que puede funcionar. Muy interesante tu participación, Hugo. Me gustaría hacerte más preguntas, pero voy a continuar en esta ronda con los panelistas. Maestro Pérez Carrión, hablabas tú de la participación oscura de las entidades federativas respecto a la distribución constitucional de competencias en materia de agua, donde es muy clara la competencia de la federación respecto de la administración de las aguas nacionales, la competencia de los municipios respecto del artículo 115 en la prestación de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento, y dice la Constitución, todo lo que no es ni federal ni municipal es de los estados, ¿no? Entonces, ¿queda realmente oscura la participación de los estados? Esa es una pregunta. ¿Cuál debería ser el rol de las entidades federativas desde tu óptica? Y otra segunda pregunta enlazada a lo que venía comentando Hugo. Con agua y el sector agua en lo general, digámoslo así, y tú eres gran conocedor de esto, le da un tratamiento sumamente especial a la CFE con este tema de la generación de energía, sobre todo en la parte hidroeléctrica, el tema de las concesiones. Es algo que tú has vivido muy de cerca, el tratamiento especial que se le da a la CFE. Y incluso estos debates intensos, acalorados que se dan en el Consejo Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, donde siempre la Conagua quiere tener las presas abajo y la CFE siempre las quiere arriba por obvias razones, y que el magistrado Rafael sabe que tenerlas arriba implica a veces inundaciones y poner en riesgo a la población. No es correspondiente este trato que le da la CFE al sector agua de regreso al subir las tarifas, al no respetar, al no tratar como un solo usuario.
Se ha luchado por la NEAS durante muchos años. Yo recuerdo el tema de generar una tarifa especial para los organismos operadores y no se ha logrado. Entonces, no sé tú qué opines, maestro Pérez, respecto de estos dos temas importantísimos para una construcción de una nueva ley de aguas. Muchas gracias, doctor Cervantes. Interesantes las dos preguntas. Primero, sí, efectivamente, doctor, y creo que aquí el maestro Hugo Rojas no solo tiene mucho más claridad en el tema, sino que lo acaba de externar de una manera muy precisa. El sistema de facultades residuales que comentas que tenemos en la Constitución nos lleva a este vacío y me atrevería a decir que sí es un vacío en el tema del agua, porque si bien es cierto, por ahí el 27 constitucional esboza que puede haber aguas de jurisdicción estatal, incluso aguas de propiedad privada, lo cierto es que en la práctica, y lo sabemos, hay muchos criterios de los órganos jurisdiccionales, particularmente de la Corte, sobre todo de la quinta y sexta época, en donde definen qué son las aguas nacionales al amparo del 27 constitucional, y estamos hablando que prácticamente son el 99.9% de las aguas del territorio nacional. Entonces, esta parte de administrar las aguas de jurisdicción estatal, pues prácticamente se convertiría en una letra muerta. Por otro lado, tenemos el 115 que le otorga la prestación del servicio, como bien lo decía el maestro Hugo Rojas, al ente más débil estructuralmente, al ente más débil financieramente, que es el municipio. Y recordemos que los municipios o las administraciones municipales hoy en día son por periodos de 3 años. Entonces, también al ente que tiene un periodo de tiempo mucho más corto para establecer políticas públicas para la prestación del servicio, y la entidad federativa prácticamente no juega un rol o un papel importante constitucionalmente hablando en el tema del agua. Particularmente creo que el Estado debería jugar en dos vías, uno como corresponsable del municipio, es decir, como prestador del servicio subsidiario, en caso de que haya una incapacidad por parte del municipio de prestar el servicio, y dos, que también lo comentó el maestro Hugo Rojas, como órgano regulador. Y eso ya lo hemos visto en la práctica. Hay algunas entidades federativas que tienen algo muy similar a un órgano regulador a nivel entidad federativa, pero ese órgano regulador bien conceptualizado, bien pensado, bien estructurado, con una responsabilidad subsidiaria y solidaria en la prestación del servicio público, me parece que debería ser la participación muy concreta de la entidad federativa, ¿no? Hay esquemas fiscales, ustedes los conocen, en donde la entidad federativa funge de alguna manera como responsable frente a los municipios, y es un poco el esquema que yo propondría aterrizado ya en la parte de la prestación de los servicios públicos. Y la otra cuestionamiento que me hacías, doctor, efectivamente, y te lo digo de manera muy puntual, me parece que no hay un trato recíproco por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Cuando yo hablaba al principio de mi intervención de repensar el modelo, parte de repensar el modelo de gestión, el modelo de administración de las aguas, parte por todas las vertientes que ustedes ya conocen, y el tema energético es una de esas vertientes. Siempre la Comisión Federal de Electricidad se ha escudado en la famosa tarifa preferencial, la T9, pero me parece que se ha quedado rezagada, o se ha quedado en una buena intención por parte de la Comisión Federal de Electricidad el apoyar al sector hídrico específicamente hablando. Como tú lo sabes, doctor Cervantes, porque nos tocó librar algunas batallas en ese sentido, el agua para la Comisión Federal de Electricidad es un insumo fundamental de generación de energía eléctrica limpia, de generación de energía eléctrica de bajo costo, de generación de energía eléctrica natural, ¿no? Y en ese sentido, la administración de las presas de manera conjunta con la Comisión Nacional del Agua, me parece que ha sido un modelo exitoso. Siempre hay discrepancias, siempre hay de alguna u otra manera intereses desde ópticas diferentes, pero al día de hoy ha sido medianamente exitoso el modelo. Hoy ya tenemos claridad en cómo ha funcionado esta coordinación con la Comisión Federal de Electricidad respecto al manejo del agua. Sin embargo, de manera recíproca, me parece que
no hay un planteamiento concreto de la CFE, esto que comentaban de una tarifa preferencial para los organismos operadores, me parece que es sumamente importante. Hay que recordar que lo caro, y lo tocaban ustedes, lo que resulta sumamente oneroso para la mayoría de los organismos operadores son los costos asociados a la extracción o a la operación de las plantas de tratamiento. Y en ese sentido, si no hacemos un modelo en donde tengamos un modelo en donde sea ganar, ganar para todos, donde se pueda fomentar un adecuado uso igual de la energía eléctrica, con consideración hacia los entes que tienen una vinculación directa con la prestación de un servicio público necesario para la subsistencia humana, estamos encaminados a que nuestro modelo siga fallando, ¿no? Entonces, es urgente que la CFE se siente en estas mesas de discusión también, ¿no? Y desgraciadamente en ninguno de los proyectos que hoy he visto están planteadas o aterrizadas este tipo de cuestionamientos, ¿no? Lo cual me parece sumamente importante. Hasta ahí, no sé, doctor, si fui claro o hubiera algún punto por ahí No, sí, adicional. muchísimas gracias, maestro. Es interesante discutir todos estos temas. Me gustaría pasar nuevamente con nuestro amigo Rafael Hernández. Magistrado, hablaba usted de la rectoría del Estado, de esta responsabilidad ineludible que no se puede transferir por ningún medio del Estado de poder garantizar no solo el derecho humano al agua, sino la rectoría en la administración de las aguas nacionales, y lo cual involucra, digo, en cierta forma, las asociaciones de usuarios a través de unidades o distritos de riego. Y aquí hay una pregunta importante: ¿cuál debe ser la participación desde su punto de vista de los ciudadanos, de los usuarios de riego organizados, de la IP, ¿no? En general de la inversión privada en este tema de agua, cuando la responsabilidad, como bien lo comenta, es original del Estado, pero al final el Estado no destina los recursos, no destina políticas públicas que realmente resuelvan los problemas, y tienen que entrar los particulares de cierta manera a tratar de hacer eso que el Estado está omitiendo, ¿sí? No solo con acciones, sino con inversiones, ¿no? En el caso de los distritos de riego ya veíamos ahí 40,000 millones han aportado los propios usuarios de su bolsa para tratar de mantener la infraestructura hidroagrícola. Entonces, me parece que es interesante saber cuál debería ser el rol de la participación privada en este sector agua desde su óptica. Alejandro, yo por eso planteaba que hay un modelo ya demostrado en el país, que son las empresas productivas del Estado. Vimos el ejemplo con CFE, pudo reaccionar en 3 días a pesar de los problemas. Y en Texas, la energía eléctrica que es privada reaccionó hasta la semana, de tal modo que es la iniciativa privada puede participar en esas empresas, como lo está haciendo en Pemex, como lo está haciendo en CFE, claro, como bien lo dice el presidente, con la posibilidad de ganar lo que esté dentro del marco de la normalidad, no mediante contratos leoninos, no buscando la ganancia a ultranza, porque esto es una herramienta, un líquido vital para la sociedad. Y el sector social creo que también debe participar vía contralorías sociales. Hay que buscar un equilibrio de esa manera, porque el agua no es cualquier producto, es una herramienta tan vital como lo vemos para la salud, para la alimentación y para la vida en general. Es mi comentario. Y magistrado, decía usted respecto de la nueva figura de consejos de Cuenca, el Consejo General de Cuenca, que pudiera resultar en una autoridad ahí medio extraña. Realmente
pudiera resolver esto, las deficiencias que se están viviendo, es decir, transitar hacia un modelo de mayor participación ciudadana realmente resolverá en gran parte esto. Usted decía, bueno, desde mi punto de vista es inconstitucional esta parte, ¿no? No solo de los distritos de riego, sino respecto a este nuevo planteamiento que pretende alguno de los proyectos de ley. Sí, yo creo que si mi principal preocupación es que el Estado no puede prescindir de su responsabilidad, aunque lo haga. ¿Por qué? Porque hay consecuencias, ¿no? Y tal como lo hace en este momento, bueno, pues muchas cosas pueden pasar, pero creo que bajo la supervisión, la vigilancia de la ciudadanía, de la sociedad en general, yo creo que muchas cosas pueden avanzar de mejor manera en nuestro país. Es mi opinión. Gracias. Ahora, para nuevamente regresar al tema de la municipalización de los servicios, en el 83 se da esta municipalización, ya casi hace 40 años. Se queda corto el acompañamiento que da el gobierno federal a los municipios. Muchos no han logrado consolidar, todavía 4 décadas después, todavía no se consolidan sus organismos operadores para poder prestar los servicios. Maestro Hugo Rojas, ¿cuál cree que debería ser la participación de la iniciativa privada en el subsector? Hay mucha polémica alrededor de esto, si significa la privatización del agua o no. Desde luego, tendría que ser esto en algún modelo que garantice transparencia, si hay suficientes controles para que se dé. Se ha dado, la Ciudad de México hizo algunas reformas a la ley donde prohíbe literalmente cualquier participación privada en el tema del agua. Y esto llevado a la literalidad en la aplicación de la ley, dice, bueno, pues entonces tendría yo que, como gobierno, que fabricar incluso los tubos, ¿no? Porque ya comprar los tubos, ya, no sé. ¿Qué opina usted de esta participación de la IP en el subsector? Para la NEAS es claro que es deseable. No solamente lo vemos correcto, sino es deseable. Lo que nosotros hemos establecido en diferentes foros es que no debemos de confundir privatización con participación privada. Obviamente el agua no se puede privatizar simplemente por cuestiones constitucionales. El agua es un bien de la nación y le corresponde a la federación la administración de ella. Entonces, es un falso debate, digamos, la cuestión de la privatización. Ha habido voces que dicen que los servicios de agua están privatizados y tendieron a la privatización. Solamente tenemos 6 casos en donde participa la iniciativa privada en la administración de los servicios en 6 municipios de los 2.500, es decir, no llegamos ni al 0.1% de los municipios en donde haya participación en su administración. Sin embargo, ante la situación de la desinversión y de la descapitalización del servicio, pues realmente para muchos municipios se vuelve una necesidad en donde dicen, bueno, yo ya no tengo cómo poder solventar el costo. Habrá una empresa que hará inversiones iniciales y querrá, por supuesto, recuperar su inversión con alguna utilidad, pues por supuesto que lo va a hacer. Pero nosotros lo que siempre hemos mencionado es que el agua más cara y el modelo o el peor modelo que podemos tener es no tener agua. El no tener agua es lo peor que puede pasar. Está demostrado también con estadísticas, con cifras, que las personas que más se ven afectadas en la situación de no contar con el agua son las personas más pobres, son los hogares más pobres. Cuando una casa, una residencia no tiene el servicio de agua porque no se le da adecuadamente, porque se está sufriendo de sequía, siempre tendrá la forma de poder cubrir eso con la compra de pipas, con la compra de un sistema, digamos, de filtrado de las aguas que ya utiliza, de garrafones para bañarse incluso, y el porcentaje de dinero que destinará un hogar como estos, pues será realmente muy poco respecto al total del ingreso. Pero cuando estamos hablando de una familia donde se gana el mínimo y tienen que destinar gran parte de ese recurso a la compra de agua de garrafones, porque no hay otra forma con la cual cocinar, con la cual asearse, pues entonces el problema realmente sí se vuelve de carácter primordial y de carácter pues, urgente. Entonces,
para nosotros es un falso debate. Hemos visto incluso que la premisa del actual gobierno federal, a pesar de lo que a veces algunos también comentan, no es vetar la participación privada, y lo estamos viendo con diferentes obras, inversiones fuertes que está haciendo el gobierno, está invitando a la participación. Tal vez el tema sea quién tiene las capacidades institucionales nuevamente para hacer cumplir un convenio, un contrato adecuado con una empresa de participación privada. Tal vez los municipios no. Pues es más, los municipios, por el término que tú comentabas, Alejandro, de 3 años, a veces se vuelve muy complicado que lleguen a contratos que realmente convengan incluso a la iniciativa privada, porque en 3 años, ¿cuánto tendrían que cobrar para poder retornar su inversión y tener esta utilidad? Sin embargo, a veces los estados con 6 años de periodo, pues tal vez pueden tener un poco más de margen. Incluso los estados, sin duda, tienen más capacidades en su personal, en su capital humano, para poder diseñar un convenio de participación privada bien, no sin que sea alevoso para ambas partes. Entonces, para nosotros, bienvenida sea la participación privada siempre que mejore y siempre que amplíe las coberturas de agua para la población. Y bueno, tener la certidumbre de invertir a 3 y a 6 años, pues desde luego que en la amortización te da mucho mayor oportunidad de que no se te incremente el costo, ¿no? Por la certidumbre. Muy bien, pues muchas gracias, Hugo. Ya para ir cerrando los temas, digo, este es un tema que da muchísimo para estar aquí, no solo un día, sino ni una semana, ¿no? Para poder abordar todos los matices del agua. Realmente en una hora es muy poco tiempo, pero me gustaría ir cerrando y haciendo algunas conclusiones en el mismo orden en el que iniciamos las participaciones. Mi estimado Alejandro Salcedo, redondeando un poco tu participación, decías, bueno, aquí hay una realidad y es que los agricultores siguen produciendo independientemente de las pandemias, del COVID, de las crisis, de la circunstancia que se presente, el campo no se detiene. Habría que replantear si realmente se requiere una nueva ley o solo fortalecer. Se tendría que dar el acceso a los diferentes sectores, no solo concentrar en el debate en el tema del derecho humano al agua, sino también valorar el derecho humano a la alimentación y lo que eso significa, poder cumplir con el derecho humano a la alimentación en términos de seguridad alimentaria, así como el gran esfuerzo que hacen los usuarios de riego para poder invertir en tecnificación con los paripasus para los diferentes programas del gobierno federal. Entonces, me quedo con estas conclusiones tuyas y el decir la política pública de transferir a los usuarios de riego la infraestructura hidráulica ha sido exitosa y me parece que debe de continuar por ahí. Alejandro, no sé si esto es correcto y si tú quisieras agregar conclusiones adicionales a esto que se plantea. Es correcto, Alejandro. Yo le agregaría solamente que más que hablar de empresas, hablamos de usuarios de riego en general, de todos los sectores, sector social, pequeña propiedad, de todos los sectores, porque creo que así lo tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de usuarios de agua y en nuestro caso de riego. Y solo complementando, me pareció muy bien como lo resumiste, la postura y la visión que tenemos como usuarios de riego. Solo un dato que creo que nos da pie a seguir reflexionando sobre el tema. Te comento, más de 30 millones, en la actualidad más de 30 millones de mexicanos reciben su agua para uso doméstico a través de las redes del sector hidroagrícola, redes a las que el agricultor le invierte, la federación también, hay que decirlo, pero el usuario no ha dejado de invertirle. La gráfica va en el otro sentido. ¿Y qué quiero decir con eso? No es un señalamiento a la autoridad, aunque que sí sirva como un llamado a que volteemos, que juntos hacemos más, pero sobre todo que nos sirva para reflexionar que del modelo actual habrá cosas que son buenas y requerimos reforzar, y que también hay debilidades en las que tenemos que trabajar, y sin duda desde nuestro punto de vista una de las debilidades
son los montos de inversión en el sector hídrico y en lo que nos respecta en el sector hidroagrícola. Y con eso cierro mi participación y agradezco de nuevo. Muchas gracias, estimado presidente. Ahora, por parte de la ANEAS, digo, está el gran pendiente de la construcción de la Ley General de Aguas, ya 9 años de 3 legislaturas pasaron y no se ha podido resolver el tema de emitir una nueva Ley General de Aguas. Escuché de la misma ANEAS hace tiempo decir que 1 billón de pesos era el costo de las coberturas universales en México, ¿no? Valdría la pena reflexionar, Hugo, respecto de esto. Hay ahorita obras en curso que han sido cuestionadas en gran medida, como el tren, el aeropuerto, la refinería, y el tema del agua, que es tan sensible, cuesta básicamente el presupuesto de un año, que se podría resolver sensiblemente, pero me quedo también con la conclusión desde el punto de vista de la ANEAS de decir, bueno, sí está bien el derecho humano al agua, pero antes de entrar a este tema romántico hay que resolver las realidades, hay que resolver cómo está construido el sistema financiero del agua, cómo se puede fortalecer no solo a la autoridad federal, sino especialmente a las autoridades municipales en la prestación de los servicios. Y el tema de los presupuestos, si no se resuelve el sistema financiero del agua, no se puede avanzar. Entiendo esas conclusiones, Hugo, no sé si quieras corroborarlas o agregar algo adicional. Sí, Alejandro, efectivamente, para nosotros es primordial que una ley general toque precisamente el resolver cómo vamos a financiar el tema del derecho humano al agua. Otros países, también hay que decirlo, no requirieron de establecerlo en su constitución para que sea un hecho. O sea, lo curioso es que también México lo establece en su constitución y no lo hace realidad a pesar de ello. Entonces, pues realmente sí, creo que por parte del Estado en general hay que sentarnos a plantearlo. El tema de la energía eléctrica, por ejemplo, para nosotros fue un claro ejemplo de cómo tal vez para el gobierno federal no estaba del todo tomando su responsabilidad para poder hacer viable y financieramente sostenible el servicio público. Pero cabe señalar también que esto fue parte de un cambio en la política fiscal que se tuvo en México en los últimos años, en la cual precisamente a un servicio público como el agua se le dejó de ver como un servicio prioritario, como un servicio de interés nacional. Y entonces se dijo, no, es que cada usuario deberá de pagar el costo de la energía eléctrica porque es lo que conviene hacer. O sea, hacer eso sin ver las diferentes capacidades económicas de los municipios de México, las grandes discrepancias, la gran heterogeneidad que tenemos entre municipios y entre estados del norte, del centro, del sur, pues realmente fue hacerlo sin pensarlo. Realmente queremos creer que no hubo mala fe, que simplemente se estableció una tarifa con base en criterios meramente de recuperación de costos y no pudieron ver más allá. Nos parece importante también que se revise la ley de disciplina financiera. Por ejemplo, hoy por hoy tenemos organismos operadores que pueden funcionar con números negros, pero que no son capaces de solicitar un crédito de forma directa porque tiene que estar avalado por las participaciones estatales. Y las participaciones estatales en la mayor parte de los casos ya se encuentran al 100%. Entonces, ya no puede haber más garantías estatales porque entonces pues tendrían que liberar otras obras que tal vez son prioritarias en otros sentidos. Entonces, pues realmente las fuentes de financiamiento se están reduciendo, los recursos financieros internacionales a través de la Banca de Desarrollo Internacional está detenida porque la ley en México no permite que se excedan los techos presupuestales, a pesar de que los bancos o que los multilaterales traigan recursos extras, no van a sumar a los presupuestos establecidos por el presupuesto federal, por el presupuesto de egresos de la Federación. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que replantearlo nuevamente, solicitar los cambios que sean requeridos, pues sobre todo pues para liberar recursos que permitan hacer realidad este sueño del derecho humano al agua y de los objetivos para el desarrollo sostenible que estaban planteados, por cierto, para el 2030 y que por hoy ya las Naciones Unidas está revisando que tal vez o que muy probablemente no vamos a cumplir y habrá que establecer un nuevo horizonte, tal vez
2040, tal vez 2050, se están evaluando aún todavía los impactos económicos por la pandemia, pero pues ya prácticamente están dando por hecho que en el 2030 los objetivos para el desarrollo sostenible no serán y no podrán ser cumplidos. Entonces, en México, el derecho humano al agua, si no hacemos algo similar, pues estaremos nuevamente incumpliéndolo, aún con ley, aún sin ley, aún en la Constitución, aún sin Constitución. Entonces, pues hasta ahí dejaría mi comentario y nuevamente agradecer la invitación y un saludo a todos mis compañeros de la NUR, los Alejandros, con todos en algún momento hemos coincidido en este caminar por el subsector. Agradecer a la Universidad de Baja California nuevamente por la invitación y pues buenas noches a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias, Hugo. Estimado magistrado Rafael Hernández, para redondear un poco las conclusiones respecto a sus participaciones, me quedo con la parte de destacar que en el artículo 4 la responsabilidad básicamente es del Estado, ¿no? Hay una corresponsabilidad de la sociedad, pero se hace énfasis en que el Estado es quien debe proveer las bases para cumplir con este derecho humano, con algunos participaciones muy puntuales que hace usted de que el agua no debería ser un bien económico, que no debería ser tratado como una mercancía, sino por el contrario, como un elemento que es propiedad de la nación y motivo además que debería ser tratado bajo un esquema de seguridad nacional. Hay varios aspectos. Uno, un gran pendiente de parte del Congreso, 9 años de ausencia respecto a este mandato del tercer artículo transitorio de la reforma al cuarto, donde se debió haber emitido ya una ley general de aguas y ya pasaron 9 años y sigue el pendiente resuelto. La preocupación de parte de usted de algunas inconstitucionalidades respecto a puntos específicos de los diversos proyectos que están ahí en el tintero, en discusión en el Congreso, la participación de esta figura nueva de los consejos de cuenca, un poco emulando en cierta medida aquellos consejos de cuenca que creó el general Lázaro Cárdenas, ¿no? Para la administración de diversas cosas y que me parece que ahora quieren revivirlos 90 años después, 80 años después, y tratar de ponerlos a funcionar bajo alguna dinámica diferente. Por ahí mencionó usted una idea que me parece muy interesante, que ya no hubo tanto tiempo de comentar, que es la participación de la misma autoridad del agua como una empresa productiva del Estado, ¿no? No sé si esto pudiera aplicarse más que a la CONAGUA, a los propios organismos operadores y darles un matiz diferente. No sé si regresando las facultades, decían reformar el 115, a lo mejor regresar las facultades a la Federación y crear una empresa productiva del Estado que se dedique a prestar los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento. Ya estoy viendo por ahí la cara de Hugo, que seguramente no le gusta la idea, pero que valdría la pena explorar en estas nuevas dimensiones. No sé si abarco los diferentes matices de su participación, magistrado. También hablaba de los diferentes usos y cuestionaba yo la certidumbre jurídica a la inversión, ¿no? En el caso de Constellation, que aquí en Baja California sucedió, donde se da una inversión privada con base en una cierta certidumbre y después llega este consejo que decía usted, a un grupo de ciudadanos a votar en contra de una instalación de una cervecera y se revoca por parte del gobierno federal en un marco pues un tanto oscuro, ¿no? de facultades, se revoca todo esto. Entonces, me gustaría cederle el uso de la palabra para que pudiera hacer algunas conclusiones respecto de su participación. La complejidad, bueno, ¿sí me oye? ¿Me oye? Ya, adelante, se escucha bien. Decía que como lo han analizado debidamente los ponentes, la complejidad del asunto del agua es tal que, bueno, que involucra a todos los sectores, a todos los organismos, a la sociedad en general, porque es un líquido, como lo planteábamos, que no solamente transita por la gobernabilidad, sino también por la seguridad nacional. Por tal motivo es que yo considero que la única manera de que el agua llegue a los que menos tienen es que el Estado
no prescinda de su responsabilidad, primero. Segundo, el agua es de la nación y se le da a concesiones, a particulares, al propio municipio que tiene territorio, al Estado, pero realmente es propiedad de la nación. Así es que desde la nación, por eso planteo que desde la federación se puede hacer la empresa productiva del Estado con el propósito que pueda desde allí a largo plazo como una empresa pueda ser productiva y pueda traer beneficios al país. Y por otro lado, ¿esto a qué nos llevaría? A volver a encontrar y hacer que se encuentre el binomio agua y tierra, que para mí es un binomio esencial, vital para la sociedad, para la humanidad en su conjunto y éticamente necesaria. Por eso creo que ese podía ser una vía para explorar. Nada está escrito realmente, pero en estos tiempos en donde se está revisando muchas de las cuestiones, creo que no hay que dejar de explorar todas las cosas que puedan ser posibles y susceptibles de mejorar a la sociedad mexicana. Te agradezco mucho y agradezco a la universidad la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado, por su participación. Ahora me gustaría pasar ahora con el maestro Pérez Carreón para hacer algunas conclusiones respecto de su participación. Hace una puntualización muy importante el maestro Pérez respecto de analizar y evaluar realmente cuáles han sido los resultados del modelo de gestión aplicado a las aguas nacionales en estos casi 30 años de estar funcionando. Él dice, no deberíamos tomar decisiones a la ligera hasta analizar realmente los resultados y ver cuáles son las mejoras que se le pueden hacer a este modelo de gestión para no iniciar de cero. Bueno, yo quiero entenderlo así, antes de partir de cero, bueno, vamos viendo qué sí funciona antes de inventar el hilo negro en mayor medida. Habría que analizar si más allá de esta ley general de aguas realmente se requiere modificar en la ley de aguas nacionales el modelo de gestión que se está planteando, las inversiones requeridas para todo esto, la responsabilidad que llevan los tres órganos del Estado, no solo el Ejecutivo, sino también la responsabilidad del Legislativo, que ya vemos que queda a deber por 10 años una nueva ley, pero también del Poder Judicial, cómo se ha comportado a lo largo de estos años, evaluar qué está funcionando, qué no está funcionando. Incluso escuché en alguna participación del maestro Pérez hablar de un órgano regulador, ¿no? Que esto me parece bastante interesante, no solo desde el punto de vista de la regulación de la prestación de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento, como ya lo plantea la DERASA, ¿no? En la regulación de los servicios y la función del Estado de esto, sino la regulación de cómo se da el tema de la concesión de las aguas nacionales y todo el funcionamiento del régimen de concesiones. Sería bastante interesante verlo. Me gustaría cederle la palabra al maestro Pérez para ver si las conclusiones son adecuadas, si él puede agregar alguna otra y hacerle una pregunta a raíz de esta participación del magistrado Rafael, de este planteamiento ético que menciona él, que debería de regresar la fusión de este binomio de tierra y agua. Él dice, estamos obligados moral y éticamente a regresarlo. Me gustaría escuchar la participación del maestro Pérez Carreón. Adelante, maestro. Muchas gracias, doctor Cervantes. Me parece que de manera muy puntual has externado los comentarios o la idea, lo que yo le quería transmitir a nuestra audiencia, a nuestro foro. Puntualmente, mi querido doctor, me parece que nos hemos volcado y se ha levantado una euforia en torno a la emisión de una ley general. Y básicamente yo el planteamiento que hago es, revisemos todo en su conjunto, revisemos no solo la ley de aguas nacionales, revisemos la ley federal de derechos, revisemos los incentivos. Hace rato
el maestro Hugo Rojas tocaba el tema de las plantas de tratamiento. Bueno, revisemos cómo desde una política fiscal podemos incentivar el reuso, la reutilización y todas esas cosas. Hoy no las veo puestas en la mesa, no las veo puestas en ninguna de las iniciativas que están hoy en el legislativo. Pareciera ser que todo gira en torno a la satanización de la participación privada, a la satanización del régimen concesional, y me parece que hay experiencias que han funcionado muy bien. Y aquí hay un ejemplo muy claro, doctor Cervantes, y tú lo sabes, la Ley de Aguas Nacionales prácticamente ha estado vigente desde el 92, tuvo una reforma importante en 2004, pero no ha tenido una reglamentación prácticamente desde el año 94, y aún así ha funcionado. Me parece que claro que tiene áreas de oportunidad, me parece que no solo la ley, insisto, de aguas nacionales como tal, sino todos aquellos instrumentos que tienen una vinculación, dada la transversalidad que tiene el recurso hídrico, como lo comentaba el magistrado, ¿no? Empecemos a revisar la interrelación con la Ley General de Salud, empecemos a revisar la interrelación con la ley agraria, con la ley minera, porque todo eso constituye el marco. Todo eso constituye el modelo que hoy tenemos de gestión de los recursos hídricos, cosa que no se ha puesto sobre la mesa, cosa que los proyectos y las iniciativas que hoy han estado por ahí circulando no toman en consideración. Me parece que el ejercicio tiene que ser mucho más profundo si queremos llevar a buen puerto una adecuada gestión de los recursos hídricos y revertir el deterioro y los problemas que tenemos hoy en la prestación de los servicios asociados. Nuevamente, estimado doctor Cervantes, te agradezco la invitación a la Universidad Autónoma y les agradezco a mis compañeros panelistas, a nuestro foro, a nuestra audiencia que hayan estado aquí pendientes. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Ha sido, me parece, una discusión sumamente enriquecedora. Y ojalá que tengamos oportunidad en un futuro de extender esta plática, porque hay muchos temas interesantes que quedan pendientes, que quedan en el tintero. Las conclusiones me parece que son bastante buenas respecto de estas ya casi 2 horas de estar discutiendo desde los diferentes puntos de vista, los usuarios agrícolas, el agua potable, la postulancia, el ejercicio ya práctico de la ley, y una visión muy importante y complementaria de justicia social respecto del tema del agua. Ahora, valdría la pena hacer 5 o 6 reflexiones puntuales para cerrar. La primera es si realmente se requiere de una nueva ley como tal, o solo mejorar y reforzar lo que ya tenemos. No sé si vale la pena inventar o crear nuevos esquemas, o solamente reforzar aquello que no está funcionando de manera adecuada. Otro planteamiento importante sería ¿qué se debe realmente, qué debe abordar la ley para poder cumplir con el derecho humano al agua como tal, que si bien sabemos no es un derecho que pueda ser susceptible de garantizarse con una simple sentencia de amparo, sino que requiere en el tiempo de planes de desarrollo que logren poder transitar hacia el cumplimiento efectivo de este derecho. Otra gran conclusión es cuál debe ser el planteamiento real del sistema financiero hacia un nuevo esquema en materia de aguas nacionales, no solo por el tema de agua potable, la tarifa que se paga en el tema de hidroagrícola, que también se ha venido discutiendo si en la Ley Federal de Derechos deberían seguir exentos o no. Me parece que hay ya 2 años consecutivos en el que les quieren dar por ahí la sorpresa de repente que ya no sean exentos de pago, sino cargarle un derecho al agua para uso agrícola. Este tema de resolver el esquema financiero para finalmente, más allá de la visión, poderle dar sostenibilidad a la infraestructura. El tema de cómo una ley de aguas nacionales, una ley general de aguas, podría resolver el gran mosaico que es el país en materia de agua, ¿no? Y lo platicaba con el magistrado hace un par de días. Él viene de Tabasco, de repente llega a Baja California y se encuentra un mundo distinto. Es decir, México en sí mismo es un territorio sumamente rico en ecosistemas y que enfrenta realidades muy diferentes. No es la misma la realidad de Mexicali que la que enfrenta Tabasco, Mérida, la que puede llegar a enfrentar Nuevo León,
Guerrero, Michoacán. Cada estado tiene una complejidad sumamente diferente. Entonces somos un gran mosaico en materia de agua y no sé si una sola ley pueda realmente resolver las diferentes problemáticas que se enfrentan o deba darse a través de una implementación de políticas públicas regionales, como lo plantea la Ley de Aguas Nacionales, a través de programas de cuenca y la gestión en 13 grandes regiones hidrológico-administrativas. Ahora, vale la pena ver si la LAN ha cumplido. Yo entiendo y concluyo de esta plática que casi 30 años después de su promulgación, la ley de Aguas Nacionales sí ha cumplido los objetivos con los cuales fue creada. O sea, sí se generó un mercado del agua, se generó un valor económico al agua, se genera esta percepción de que el agua es un bien económico y se genera todo el régimen de concesiones. Entonces, la ley cumple con el objetivo con el cual fue creada. Valdría la pena repensar si ese objetivo con el cual fue creada la ley hace 29 años sigue siendo hoy vigente y si son los mismos objetivos que estamos pensando hoy para el futuro nacional. Y como conclusión final, yo dejo esto que platicaba Hugo. Hace casi 25 años se plantearon los llamados objetivos del milenio. Entre esos objetivos decía que toda la población pudiera contar con servicios de agua potable, drenaje y saneamiento. Se llegó la fecha en el año 2000 y no se cumplió con el objetivo, desde luego, y se dijo, bueno, vamos a darle un plazo de 15 años adicionales y le vamos a cambiar el nombre de objetivos del milenio a los ODS y le vamos a dar un nuevo plazo a los gobiernos para que puedan cumplir con este pendiente que se encuentra de las coberturas universales. Se llega en 2015 y nuevamente no se cumple y se le dan otros años y ya se está viendo desde luego que es previsible que no se va a cumplir con el plazo y se tiene que ampliar nuevamente, él decía, hasta 2040 o 2050. Y eso nos lleva a pensar si le estamos dando el peso que deberíamos darle al tema del agua en la agenda pública. Decía yo al inicio del foro que el 1% de los recursos que se destinan a armamento en este país resolvería el tema de la revolución de la infraestructura hidráulica. En México, el presupuesto de un año de la Federación basta y sobra para hacer la revolución de la infraestructura y lograr las coberturas universales, y es algo que debe discutirse en el futuro y me parece que queda en el tintero para seguir discutiendo el futuro de la Ley de Aguas Nacionales. Más allá de agradecer desde luego la participación de todos ustedes, dejo esas conclusiones sobre la mesa. Se encuentran también ya las constancias de participación. Muchas gracias a los ponentes. Les vamos a hacer llegar la constancia de participación por cada uno de los valiosos comentarios que han vertido aquí. No sé, no creo que no vale la pena leerlas, pero sí agradecerles la participación nuevamente para enriquecer este panel que ha pensado la Universidad Autónoma de Baja California. Muchísimas gracias por su participación y me parece que habrá que seguir, que este sea el primer encuentro de muchos que se organicen para seguir discutiendo la materia del derecho del agua. Muchísimas gracias a todos los asistentes y que tengan buen día. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos.